Doctor José Ramón Narváez, muy buenas noches. Buenas noches, querido Daniel. Eh, con la doctora María Beatriz Ardán Flores, muy buenas noches. Muy Eh, buenas noches con todos. También nos acompaña desde Colombia, Santiago Laos, muy buenas noches. Christopher Guillén de Arequipa, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Doctora Esther Lucich Rivera, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Tenía el problema de tanto de la laptop como del equipo. eh, Se había generado dos sesiones de Zoom, tanto para ayer y como para hoy día, y bueno, se me presentó ese problema y estoy en otra máquina donde no tengo cámaras. Desde ya, muy buenas noches. Les damos la bienvenida al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. El día de hoy nos invita un día más de trabajo en relación al Cineforo. Por favor, si podemos dar inicio a las 8:10, por favor, doctora María Beatriz Hernán Flores. Una vez más, Perfecto. discúlpenme porque no estoy con la cámara. Bien, bienvenidos a esta cita, ¿no? Con el derecho y el cine y el derecho. En esta oportunidad comentaremos respecto de la película Blade Runner. Es una película que se estrenó en 1982, uno de los largometrajes más innovadores, que han influido más y que ha mezclado muchos géneros diversos, temáticos, eh, en torno justamente al cambio climático, el existencialismo, la inteligencia artificial, los dilemas éticos que implican em, el conjuntar todo ello en un contexto, ¿no? En un mundo de replicantes, de humanos que buscan de alguna manera la trascendencia de sus existencias, ¿no? Se trata de la fascinante historia de el Comando de Policías Blade Runner, ¿no? La película de Ridley Scott, producida por Michelle Disley y basada en una novela corta de Philip Dick, llamada Sueñan los androides con ovejas electrónicas, del año 1968. Esta película es un clásico del cine hoy, pero en su estreno, en realidad, hubo mucho escepticismo y bueno, los críticos no tuvieron ese nivel de comentario y agudeza que ahora la hace una de las la segunda película de este corte, ¿no? Más influyente, ¿no? De la historia. Entonces, la película se desarrolla en una especie de mundo un tanto distópico, em, en un aire de cambio climático, social, urbano, científico, donde está presente los productos de la bioingeniería muy avanzada, que desarrollan seres artificiales idénticos a los humanos, y así la corporación Tarelli crea a unos humanoides, por decirlo así, llamados los Nexus 6, ¿no? Desarrollan estos seres artificiales idénticos a los humanos, con profesiones en muchos casos, y recuerdos que son implantados de manera que ellos van replicando el comportamiento del humano. Uno de estos productos de la bioingeniería son los Nexus 6, que eran llevados como esclavos a distintos mundos, por decirlo así, a efectos de realizar colonizaciones y trabajos duros que el humano no realizaba. Es así que uno de estos grupos nutridos de Nexus 6 alza en rebelión, y entonces genera una implacable sanción que era
ejecutarlos en sí mismo o retirarlos, ¿no? Como es el argumento de la película. Y en esta cacería de Nexus 6 emerge la figura de Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, que es un cazador justamente de estos androides que deben sacar del mercado, que deben de eliminarlos mediante el famoso retiro, ¿no? Entonces, en esta interacción de replicantes que tienen como origen ser unos robots biológicamente construidos a semejanza de los humanos, en muchos casos más perfectos que estos inclusive, existen los dilemas de que si éste pudiera tener sentimientos, si pudiera tener recuerdos, si los tiene realmente, y si esta evolución genética les permitiría, ¿no? Adquirir una condición humana. Y entonces, en esa persecución del comando Blade Runner, conformado por muchos policías del corte de Rick Deckard, y la persecución a los replicantes, se generan esta persecución a aventura en donde confluyen problemáticas, binomios expuestos entre lo humano, lo científico, lo filosófico, esta distopia, ¿no? Tan interactiva que mantiene al espectador muy agudo en cada acción que se presenta en la película. Como lo he narrado, con el tiempo, esta película, asimismo como Metrópolis, se convierte en una joya de la cinematografía de este género. Ese es, en suma, una brevísima y apretadísimo resumen de la fascinante Blade Runner. Evidentemente, nuestro quehacer aquí será escudriñar en el relato cinematográfico y encontrar las relevancias y puntos de contacto con el derecho. Para ello, como siempre, tenemos la presencia del doctor Ramón Narváez Hernández, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, quien preside el Instituto Iberoamericano de Cine y Derecho, y que además pertenece a un importante organismo público que es la Escuela Judicial Electoral de México. Es un placer siempre contar con él para sus comentarios. Adelante, doctor Ramón Narváez. Muchas gracias, querida María Beatriz. Gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, gracias a quien nos acompaña, gracias a Daniel Malpartida por todo este entusiasmo y este liderazgo que siempre muestra y pues seguimos adelante aquí con este ciclo de cine. A veces no es fácil, ¿no? Las agendas hacer coincidir las agendas de todo el mundo. La gran virtud es que pues esto se queda grabado, eventualmente alguien más lo verá y podrá coincidir o disentir con nosotros. Y creo que, bueno, pues esa es la parte de lo que con Daniel compartimos, que es como nuestro granito de arena para la posteridad, ¿no? Y, eh, y bueno, pues yo voy a, a abordar digamos, un poco en esta tesitura que yo mismo me marqué desde el inicio del ciclo de cine, ¿no? Un poco esta cuestión que llamamos poshumanismo, ¿no? O sea, es decir, a propósito del futuro, ¿no? O sea, ¿qué nos depara el futuro y cómo será el derecho futuro, ¿no? Entonces, esa es como pues, la pretensión, ¿no? De este abordaje que ahora haré. Y bueno, pues sin duda, como ya has dicho, María Beatriz, esta película es una película de culto, un hito neo-noir, ¿no? O sea, es antes le llamaban así, ¿no? Novela policíaca o novela negra, ¿no? Ahora a veces cambia el nombre, pero de eso se trata, un thriller, dicen, ¿no? También puede ser. Un thriller tecnosófico, que ahora escuché ese término, ¿no? Y que, pues, en realidad el tema que está tratando tanto Philip K. Dick como Ridley Scott es el tema de qué es la humanidad, o qué es lo humano, ¿no?
justo contrastándolo en lo poshumano, ¿no? O sea, incluso la frase de Tyrell, que era la compañía que hacía estos replicantes, era más humano que lo humano. Este ha sido como el caballito de batalla de todo este cine de ciencia de ficción sobre robots, porque siempre que, todavía me pasa, esta semana me volvió a pasar, ¿no? Siempre que hacemos alusión a la inteligencia artificial, los colegas abogados, abogadas, dicen, no, aún es imperfecta, todavía falta mucho tiempo. No logran satisfacer cabalmente las preguntas que les hacemos, no logran atender todas las tareas como se las indicamos. La inteligencia artificial es sumamente limitada y yo siempre digo, ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, siento que estamos postergando ese tema, nosotros no, o sea, lo estamos postergando como gremio. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, ¿no? Las personas que estamos aquí no lo estamos postergando, lo estamos abordando. Y esa es la cuestión, ¿no? O sea, es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar más la inteligencia artificial en tomar, pues, no quiero ponerme posapocalíptico, ¿no? Cobrar conciencia y hacerse cargo del mundo, sino justo eso, ¿no? O sea, poder superarnos en muchas cosas que nos consideramos por la soberbia humana todavía superiores, ¿no? Por ahí alguien decía, mientras que todavía tengamos el botón de apagado, ¿no? El botón de desactivar. Sí, pero justo la ciencia ficción nos enseña que ese botón de apagado fácilmente la inteligencia artificial en su momento, si cobrara un poco más de conciencia, pues podría alterarlo, podría moverlo, ¿no? Podría esconderlo. Y esto es este juego eterno de la historia de los robots en el cine, pues siempre nos lleva a ese momento, ¿no? O sea, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo humano? Y aquí concretamente el tema de la empatía. O sea, es decir, ¿qué supone que las personas nos reconozcamos entre nosotros y asumamos una actitud concreta respecto de esas otras personas que consideramos nuestros semejantes o nuestros iguales, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si de alguna manera la tecnología podría ayudar o no a esta cuestión, y si la tecnología en algún momento, bueno, pues es que justo eso, o sea, nos va a servir para eso, ¿no? Podría enseñarnos cosas respecto de esta humanidad perdida, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya cité en su momento Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy. Astro Boy, quizá dentro de todos los prototipos de robots, es el robot más entrañable, el que maneja más este desarrollo pues, de esta parte psicoemocional. Y me parece que la parte atractiva de Blade Runner es justo esa, ¿no? O sea, que no alcanzamos a distinguir plenamente o netamente entre un robot y un ser humano, entre estas réplicas, ¿no? No alcanzamos a distinguir, quizá en el contexto complejo del universo, ¿no? Claro, si ve uno solo Blade Runner, la primera película, es difícil distinguirlo, pero ya que uno se vuelve un poco como, vamos a decirlo así, un poco más obsesivo con el tema, y después ve la adaptación de Villeneuve, que le entra uno al debate de si de Descartes era o no replicante. Es que incluso Harrison Ford dijo, sí era un robot. O sea, quizá, o sea, yo me resistía y quería discutirlo y rebatirlo, pero yo desde la primera película sabía que había una posibilidad que fuera un robot. Nunca lo aclaró Scott, mucho menos Villeneuve, no dijo nada. El único que se atrevió fue Harrison Ford. Y obviamente, pues en la novela está totalmente diluido, opaco ese tema, ¿no? ¿Por qué es tan importante dentro de todo este universo de Blade Runner ese tema concreto? Si el policía o el funcionario de Estado, el operador jurídico, era o no un robot, por eso es trascendente, porque si era un robot, entonces pudo tener algún tipo de conexión empática con otro robot, pudo tenerlo con otros seres humanos, hacía justo ese su trabajo, ese era su trabajo. Creo que yo
yo quería justo destacar, hay muchas cosas que se pueden destacar, pero esa parte, ¿no? O sea, esa parte de estos procesos de reconocimiento, de autorreconocimiento, porque eso pues luego nos lleva a muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál será el trato hacia los robots? Y si los trataremos mal y los cosificaremos y al final son simplemente máquinas, ¿no es eso un reflejo de lo que eventualmente haríamos con otras personas que no lo son, ¿no? Mm, eh, Her, ¿no? Con Joaquin Phoenix, ¿no? Donde se enamora de una inteligencia artificial y mucha gente parece estar justo eso en una situación romántica con una inteligencia artificial, problematiza también esta cuestión y el propio Spielberg también en la oportunidad que tiene de hacer esta maravillosa película también sobre un robot niño, ¿no? Que también, pues, como Astro Boy, ¿no? Sufre esta persecución, lo llevan a un deshuesadero, lo llevan a un circo, ¿no? Eso habla de que los seres humanos de alguna manera buscamos sacar toda esta, pues estos estados extraños o violentos o lesivos a través de la tecnología y yo no quisiera ponerme pesado con este tema, pero ¿qué vamos a hacer? Porque ya se ha planteado y ya está sucediendo con las personas que compren robots que simulen niños, ¿no? Y abusen de ellos, ¿no? O sea, simplemente los dejamos pasar porque son piezas de una maquinaria o tendríamos que tener alguna reflexión. Este, pues quisiera un poco quedarme aquí con estas preguntas, como siempre más bien preguntas que afirmaciones y respuestas, y seguramente pues llegaremos a algún tipo de consenso, acuerdo, en lo que resta de esta sesión y de las siguientes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramón Narváez, como siempre, sus comentarios muy pertinentes y lógicamente en la línea que usted maneja maravillosamente, que es filosofía del derecho, siempre llevándonos a la reflexión en esos campos que soportan todo todo el correlato del desarrollo del derecho, derechos humanos y todas las ramas del derecho, ¿no? Reflexionarlo así es una necesidad muy grande y la urgencia de pensarlo es inminente. No pospongamos. Los seres humanos tenemos una característica muy especial que estamos desarrollando peligrosamente, creo yo, que es eh, justamente postergar, ¿no? Postergar aquello que debe ser nuestro quehacer ahora, procrastinar, ¿no? Procrastinar. Entonces, desde aquí estamos tratando de aportar con mentes tan lúcidas como las que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Doctora, doctor Ramón doctora. Narváez. Sí, doctor Daniel Malpartida. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, maestro José Ramón Narváez, siempre muchas gracias a la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, a todos los que integran, recordarles a la vez que el día miércoles 24 a las 10 a.m. se realizó el 32º Congreso de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. El video nos han compartido para el instituto. A todos los que están presentes y a todos los que nos van a seguir en horas posteriores, vamos a poner en el canal del instituto ese trabajo maravilloso que se ha realizado con la red sobre la película El Joker. Entonces, es un material A1. Siempre agradecer a todos los que integran la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Un lujo los participantes, los que han estado en esta reunión y también con la participación del DET. Entonces, maestro José Ramón Narváez,
siempre esa apertura, esa gratitud de parte del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el equipo de trabajo, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora María Beatriz Aldán Flores. De nada, doctor Danilo de Partida. Ahora, continuando con este coloquio em, sobre la película Blade Runner, eh, quisiera darle el pase a la psicóloga magíster Esther Lucich Rivera. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal y es magíster en género, sexualidad y políticas públicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad nos acompaña con lo que serán sus disertaciones sobre Blade Runner. Adelante, magíster. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches con todos y todas. He preparado unas diapositivas, no sé si podría compartirlas, por favor. Sí, Mm, sí, 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 a doctor. ver, unos minutitos. Ya. ¿Me confirman si pueden Correcto. apreciarlas? Correcto, Sí, correcto, doctora. Ya. Perfecto, bien. Ya ampliamente la doctora María Beatriz Cerdán ha dado una introducción de la película. Yo como psicóloga he querido centrarme en el comportamiento de estos personajes, ¿no? Eh, por lo tanto, voy a centrar mi disertación en base a algunos temas muy puntuales. Sé que va a generar, y eso creo que es lo rico de este tipo de eventos, generar debate, generar análisis, compartir opiniones, porque finalmente nos abre y nos invita a pensar más allá de lo que estamos acostumbrados a discutir, ver o experimentar. Uno de los temas en el que yo me he centrado es hablar de estos sentimientos o emociones. Hemos visto en el transcurso de la película muchos sentimientos y emociones. Ahora, recordemos un poco, todos lo sabemos, ¿no? Los sentimientos son estados de ánimo que tienen un tiempo de duración. En cambio, las emociones son un periodo muy corto. Y un tercer elemento es estas relaciones interpersonales, ¿no? Y no solo es que nos quedemos con esta construcción de lo interpersonal con humano humano, sino en la película es una relación con estos robots, con el medio, con el entorno, con todo lo que estaba pasando a través de la película. Eh, por otro lado, es algo muy interesante que incluso a mí me ha invitado a pensar o a cuestionar un poco más sobre estos elementos que son la memoria, por un lado, y por el otro lado, el recuerdo. Todos sabemos que se ha estudiado muchísimo acerca de la memoria, no solo desde el campo de la psicología, sino de las neurociencias, eh, incluso de la medicina, para tratar de entender dónde es que se origina este proceso cognitivo llamado memoria. Y hay muchas investigaciones que ya han detectado que en el hipocampo, la corteza temporal, es donde se produce esta situación para tener la memoria. Y si traslapamos un poco esta información a estos robots, cuando habla de los recuerdos, cuando habla de esas memorias, em, son instalados, ¿no? Para que recuerde episodios, situaciones que de repente han sido experimentadas o vividas por seres humanos. Y al mismo tiempo se sigue el cuestionamiento, ¿no? O sea, qué interesante es y es lo que realmente está ocurriendo hoy en la actualidad, cuando se le instalan algunos chips para que haga funciones determinadas, todo en base, obviamente, a los estudios que se han hecho con los sentimientos, las emociones, las memorias o los recuerdos. Un poquito
tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos algunas emociones, sentimientos, también hay un componente biológico y eso ha sido ampliamente estudiado. Cómo es que nuestro cuerpo responde a un estímulo externo cuando estamos enojados, alegres, tristes, cómo nuestro cuerpo fisiológicamente responde. Toda esta información ya se sabe y se conoce y al mismo tiempo esta información puede ser trasladado a estos robots. Y el recuerdo, que son simplemente los estímulos, uno ve una foto y recuerda qué situación fue, la música, recuerda los olores de alguna comida especial que nuestra madre nos preparaba, entonces se van evocando los recuerdos, ¿no? Y estos recuerdos también eh, pueden ser trabajados, incorporados, ya sean en estos procesos guardados a través de los audios, las grabaciones y luego compartidos. Por el otro lado, hay un tema que también me generó mucho debate, incluso personal, ¿no? Por el tema de, en esta película, cómo nos muestran diferentes situaciones que está experimentando los personajes. Pero yo considero que esas mismas situaciones o problemas que vive la humanidad es algo que se va a dar en el transcurso de un periodo de tiempo y quizás a futuro. Yo considero que van a existir siempre estas dificultades con respecto a la soledad o las interacciones con los otros, un tema de comunicación y un tema que es fundamental y considero, ¿no?, que va a seguir siendo fundamental, el tema de ser amado y amar. Esta expresión del amor, cómo es que ya se conoce, cuánto se ha investigado al respecto e incluso qué puede faltar conocer también para seguir haciendo más investigación con respecto a esto. Exploré un poco más para ver si esta película muy visionaria, ahora en pleno 2024, se han dado episodios que me han hecho al mismo tiempo cuestionar y saber si es que hay algo que ya existe. Y sorpresa mía, encontré, le estoy compartiendo ahorita una imagen, ¿no? Que es un ingeniero chino que se ha casado con una mujer robot construida, perdón, por él mismo, ¿no? Y cuando le hacen una entrevista, entre uno de los argumentos que plantea es que no encontraba pareja. Y esto se relaciona justamente a lo que les había mencionado, ¿no?, en la diapositiva anterior, de estas relaciones. ¿Qué está pasando en la actualidad sobre estas relaciones interpersonales? ¿Qué está pasando con el contacto con las personas? ¿Qué está pasando con la comunicación, ¿no? Es un caso interesante para también analizarlo. Obviamente, ya me paso un poquito al tema legal, este matrimonio no ha sido considerado legítimo, ¿no? Porque ya la normativa hizo en una ponencia, me parece el día sábado, que pude escuchar a través del canal, ya mencionaban que no existe ninguna normativa que dé o acepten estos matrimonios con estos robots o humanoides. De igual forma, este año, esta es una fuente de RPP Noticias, que es un noticiero peruano, una plataforma, ¿no?, virtual, del 11 de marzo de este año. Hubo un evento internacional donde se ha trabajado mucho la inteligencia artificial y han presentado al primer robot humanoide en Arabia Saudí. Eh, eh, Han mencionado que o sea, no ha sido programado, sino que él ha mostrado conductas propias, autómatas. Em, y cuando una de las periodistas estaba explicando, ¿no?, el humanoide le toca eh, la parte de atrás, ¿no? Un tocamiento indebido, llamamos dentro del término legal, es un tocamiento indebido, pero cuando le preguntan a los creadores de este humanoide por qué se generó esa conducta, ellos simplemente no sabían
qué explicación dar y solo mencionaron que no ha sido programado, fue una respuesta autónoma, independiente, ¿no? De todas maneras, esto es importante también a considerar porque acá hay varios componentes. Como psicóloga, observo los impulsos sexuales, estos impulsos sexuales que el ser humano lo tiene, que es innato, pero como este humanoide lo ha adquirido. Por otro lado, es si existe o no una atracción, ¿no? Cómo es que ha sido atraído por este género femenino, porque ha tocado a la dama, no ha tocado a ningún caballero, ¿no? Entonces, son preguntas que invito, las comparto y sería interesante seguir debatiendo sobre estos temas. Finalmente, lanzo algunas preguntas, vuelvo a reiterar, para generar un debate, escucha a otras posiciones y finalmente abrir un poco más de lo que ya ustedes o como grupo se está abriendo, ¿no? Estos temas que son sumamente interesantes y que los vivimos ya. Una de las preguntas es, ¿se puede sentir algo hacia un robot? O sea, ¿el humano puede sentir algo hacia un robot? Yo considero que sí. De repente pueden haber opiniones distintas. Es abierto el debate. ¿Existen sentimientos reales o solo es una costumbre, como una necesidad de Abraham Maslow, ¿no? Que nos mencionaba las necesidades que tiene el ser humano? Y esto ya más me centro en el ser humano. ¿Es la necesidad del ser humano de buscar nuevas experiencias y por ello casarme con un robot, un humanoide? ¿Necesito eso o estamos buscando o apuntando a eso? Y ya incluso hablar de afecto, hablar de amor, hablar de sentimientos, también todo va a ser muy esquemático, muy programado, ya no va a existir algo natural, ¿no? Que se da. Entonces, también dejo ahí la pregunta. Otra es, ¿los robots pueden desarrollar sentimientos? ¿No? Y aquí también es amplio para poder mencionar. Sí sabemos que puede ser programado con las respuestas fisiológicas ante una emoción, ¿no? Una cólera, rabia, cómo responde nuestro cuerpo, y eso sí puede ser programado. Y finalmente, si estos sentimientos, si los robots van a poseer realmente sentimientos autónomos, no programados, si ellos mismos pueden desarrollar estas emociones, como lo vi o lo compartí, ¿no? Con este humanoide que me quedé así muy, muy interesada y pensando en cuál fue, por qué se dio esa respuesta. Los creadores no supieron dar una respuesta eh, clara ni precisa. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán. Muchísimas gracias, doctora Esther Lucich Rivera, por sus apreciaciones desde su profesión. Siempre muy interesantes las reflexiones desde la psicología, porque somos parte del derecho, la psicología, la sociología, de las humanidades, ¿no? De las ciencias humanas, que son tan importantes, tan importantes como las ciencias matemáticas o cualquier otra ciencia en el orbe del academicismo, ¿no? Pero eh, entender desde el punto de vista de un análisis eh, de psicología, del área de psicología, las conductas de los que interactúan, ¿no? Como humanos, replicantes, dentro de la película Blade Runner, es sumamente importante, y con las reflexiones que usted ha dado, podemos adentrarnos un poco más a los contornos que revisten estos puntos de contacto con la psicología, que pueden devenir de esta interacción entre humanos y replicantes en el marco del análisis de la película. Muchísimas gracias. Bien, ahora
voy a darle pase al doctor Daniel Malpartida Victorio para que Doctora, pueda realizar. doctora Sí, María, dígame. si podríamos ceder a nuestro El doctor colaborador Santiago, constante y permanente desde Colombia, doctora. creo que sí. Perfecto. Entonces, el doctor Daniel Malpartida está cediéndole el turno al doctor Santiago Alberto Laos Díez, quien es comunicador social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Hoy nos acompaña con sus comentarios desde en el área que él desarrolla, que es la comunicación social, y también sus reflexiones serán muy importantes para poder disertar sobre Blade Runner. Adelante, doctor Santiago Alberto Laos. Aló, ¿me escucha? Sí, sí, ¿Me lo escucha? escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Buenas Pero noches. estaba trabajando y salí un momentito para dar mi comentario. Y bueno, es curioso, cuando uno analiza el director de la película, es muy famoso. Ha ganado el premio Oscar por la película El Gladiador, que casi como creo que todos lo hemos visto, Ujú, y otra película sobre extraterrestres que es Alien, de Octavo ujú. Pasajero. Y Y Así es. entonces uno se pone a pensar eh, digamos, su faceta, digamos, su corriente de ellos es este director con las películas de terror y de ciencia ficción. Ahora, con respecto a esta película de Runner, hay cosas muy interesantes porque hay como, hay una parte en que el robot como es que si sintiera amor por Harrison Ford, ¿no? por el protagonista principal, que es Rachel, Sí. y mantienen digamos, una intercambio de sentimientos. No sé qué tan genuina podría ser, porque realmente la película, digamos, exagera los sentimientos eh, y la capacidad, digamos, de expresarlos, ¿no? Obviamente, como dijo la doctora, la psicóloga, decía que, y si bien no recuerdo, pero también se pueden exacerbar los sentimientos, tanto buenos y malos, y también se muestra tan que, por ejemplo, el líder de los robots, de los, de los Nexus 6, que era, digamos, el malo, por decirlo de una manera, tenía sentimientos de odio y de rabia, ¿sí? Frente a los creadores, porque sabía que su vida, digamos, su vida útil de robot era solamente de 4 años. Ellos no lo sabían, ellos no lo sabían, y querían saber, o sea, querían saber, y fueron donde el creador para decirle cuánto tiempo de vida tenemos. Y bueno, y lo que ellos querían era que se les diera más vida, o sea, como que extiéndeme la vida porque yo quiero vivir más, o sea, como si tuvieran conciencia de que la muerte para ellos era, digamos, era, como lo es para el ser humano, es un miedo a la muerte, ¿no? Que es un miedo existencial que todos los seres humanos tienen. También hay una cosa de que ellos aspiraban a ser libres y autónomos, a decidir por ellos mismos. Obviamente que es digamos, una posición de digamos, de un robot que logre ser autónomo, no sé qué tanto pueda ser posible, porque para eso tendría que tener conciencia de ese punto de vista, pero también, digamos, tenga libre albedrío, ¿no? Hacer lo que yo quiero, pero sin medir las consecuencias y quizás, y, o como lo hace el ser humano, ¿no? Que a veces actúa sin medir las consecuencias y después se da cuenta que lo ha hecho mal, ¿no? Creo que es un plano ético, obviamente, este tipo de asuntos, ¿no? Ahora, también hay una frase que se repite mucho en la película, que no sé si lo dice un robot o creo que lo dice un policía, que dice que es una lástima que no
que no se pueda sobrevivir, pero ¿quién lo hará o quién lo haría? O sea, quiere decir que digamos, un término de que todos en algún momento vamos a dejar de existir, ¿no? Y que un robot sienta eso es como complicado, porque al final es una máquina, no tiene sentimiento, no tiene conciencia. Que tenga capacidad de desarrollarla, pues yo todavía lo pongo en duda, ¿no? Pero bueno, digamos, las películas tienden a eso, digamos, a exagerar a veces lo que podría ser capaz de sentir un robot, ¿no? Ahora, también ellos querían, digamos, también, dentro de todo, ellos se rebelan, porque obviamente eran tratados como esclavos. Llega un momento en que se rebelan contra sus creadores, porque ellos quieren ser libres. O sea, querían ser como los humanos que puedan decidir sobre ellos mismos, y hay un determinismo, ¿no? O sea, que hasta se nota un determinismo de que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, sin tener en cuenta lo que pueda pasar al exterior de mi vida. Eh, también también se ve en la película, bueno, desde el punto de vista de la comunicación, siempre se trata de que las películas de ese tipo distópicas utilizan mucho las penumbras, ¿no? La luz es muy baja, muy tenue, digamos, los claros oscuros, los claros oscuros de manera muy, casi como gris, tendiendo al grisáceo, que obviamente es como es el aspecto depresivo, ¿no? Lo gris, el color muy tenue, muy oscuro, que tiende a la depresión, como que tiende digamos, a la destrucción. Lo que Freud llamaba el tánatos, que es una cosa ya más psicológico, ¿no? Que es digamos, la tendencia a destruir y desunir, ¿no? Que la doctora, digamos, la psicóloga puede ampliarse en eso, pero también en la parte del héroe, ¿no? Del amor, de la unión, de la construcción, en el caso de esta robot, Rachel, que lo ayuda al protagonista a salvarle la vida. O sea, se muestra como la parte buena, digamos, se les puede llamar así, la parte buena no siempre el contraste se da en todas las películas. Lo curioso, digamos, lo que me da a pensar mucho de esta película es la parte en que los robots quieran tener conciencia de su vida, ¿no? Y es lo que a veces los humanos, como diciéndome, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Para qué estoy aquí? O sea, las preguntas existenciales que a veces los seres humanos nos olvidamos, y las preguntas difíciles, como decían los filósofos, ¿no? Las preguntas difíciles son las preguntas que nos hacen crecer como seres humanos o digamos, como autómatas, ¿no? Que hacemos la vida sin pensarlo, manejamos la vida en piloto automático, como quien dice, y, y ese robot, en esa parte yo robot quería saber, cuando dice que yo quiero saber cuánto voy a vivir, porque a mí la muerte para mí es una desgracia, como es al ser humano. Entonces uno se pone a pensar que lograr que un robot logre tener eso sería ya, digamos, un peligro para la humanidad. Porque la tecnología, pues es una herramienta, creo que es una herramienta muy buena, pero siempre y cuando quien la esté usando, ¿no? Si lo usa de manera ética, por ejemplo, yo cada vez que publico cuando creo, por ejemplo, estoy usando mucho el Copilot para crear las imágenes, las últimas que estoy publicando, yo siempre pongo sin miedo a nada, pongo siempre de dónde lo estoy sacando, ¿no? O quién lo elaboró, ¿no? Y siempre pongo Dalí 3, Dalí 3, ¿no? Que es el que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No sé. Lo hace se mueve casi como, se toma el tiempo, se lo hace en 30 segundos. Entonces, en crear la diferencia es darle un el prompt, como hacer la instrucción, y él todo lo hace. Ahora, un comentario sobre lo que dijo la doctora sobre lo que había pasado con este robot que lo tocó, digamos, la cola yo no sé qué tanto puede ser genuino esa reacción, ¿no? Porque yo creo que fue programado y de pronto no fue para hacer el show, ¿no? Digamos, para que la gente, oh, ¿cómo es posible que este robot tiene digamos, acciones un poquito, digamos, groseras, si se puede llamar así, por tocarle la cola a la
a la periodista o la que estaba ahí, ¿no? O sea, no sé qué tanto puede ser posible, o sea, la verdad, que a veces a mí me resulta a veces increíble que un robot pueda hacer eso. De pronto yo creo que es una programación casi conductista, o sea, de estímulo y respuesta, ya sea, por ejemplo, si una mujer mueve este brazo o un hombre mueve este brazo, el robot lo interpreta automáticamente debido a que ellos leen las imágenes, la leen a la perfección. Lo que hace es un estímulo y respuesta. Ante este movimiento, yo reacciono de esta manera, ¿sí? O sea, más o menos yo creo que más que nada es eso, ¿no? Pero no creo que sea genuino, o sea, no es que le nazca las ganas de tener un contacto un contacto sexual, se puede llamar así, con la persona que le tocó la cola, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, o sea, esperemos que nunca se logre eso, esperemos que nunca se logre eso porque ya se han visto casos como que ahora las personas se están casando con robots, pero no eran como las muñecas, con las muñecas sexuales. Ahora estas muñecas sexuales cada vez las hacen más sofisticadas, si se puede llamar así, que para que, digamos, sientan calor o que transmitan calor. No es un montón de cosas que ya no sabe, el hombre crea tantas fantasías sexuales y las aplica a la muñeca sexual, ¿no? Para todos los juguetes, mejor dicho. Entonces, uno se da cuenta que hay una especie de... Esta película es interesante por lo que ayuda mucho a reflexionar, ¿no? Sobre qué realmente somos, qué es el ser humano, y se pone como que se contradice a sí mismo porque a veces quiere actuar en forma autómata y casi sin reflexionar, ¿no? O sea, y es lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Tanto por la prisa en que vivimos, por las tantas cosas que tenemos que hacer a veces, que no nos alcanza el tiempo, a mí a veces no me alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. Y entonces hacemos que ya no nos dé tiempo a pensar, que todo lo queremos hacer tan rápido, queremos hacerlo que no disfrutemos, digamos, ni siquiera de lo que hacemos, hasta del comer, inclusive a veces comemos tan apurados que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos comiendo, pero simplemente lo hacemos digamos, por instinto, si lo pueden llamar así. Pero da mucho que pensar, o sea, da mucho que pensar y yo creo que, y hay otra cosa que esta película tiene su parte 2. Hay la segunda parte que se llama Blade Runner 2049, que se encuentra en Netflix, que también me la vi, y es más o menos como para entender qué es lo que seguía de esta película, ¿no? Y al final Harrison Ford termina siendo no sé qué tanto robot, porque ahí fue un niño, pero que después lo llevaba a un laboratorio. Bueno, tenía que ver la segunda parte para que lo entiendan, pero me parece que termina siendo un salvo, o sea, una mezcla, ¿no? Porque él tiene recuerdos, ¿no? Y entonces un robot no puede tener recuerdos, a lo que se lo metan, como quien dice, como un chip. Pero en la segunda parte de esta película, que es la versión, digamos, la parte 2 de esta película, está en Netflix, se llama Blade Runner 2049, y ahí, digamos, como que nos da como que dice, ahí podemos entender todo el trasfondo de la primera parte, ¿no? O sea, como que sigue y como que retrocede, y uno puede entender la primera parte. O sea, más o menos como que así, ¿no? Más o menos como que te da te retroalimenta y tú puedes concluir en otras cosas. También digamos que es el Nexus 6, ¿no? Que eran los robots, digamos, más sofisticados, solamente se diferenciaban en el hombre que eran más hábiles y fuertes, eran muy rápidos. Y obviamente eso ya se ve. Los robots hoy en día son mucho más rápidos que nosotros, más hábiles en algunas cosas. En memoria, obviamente ellos tienen una memoria gigantesca, 100.000 veces más que la del ser humano. Y ya han desarrollado ya hasta 3 sentidos: la vista, el oído y el tacto. Lo único que le falta desarrollar es el olfato, el gusto, ¿no? O sea, todavía no han podido, todavía, digamos, porque obviamente tendrán que consumir alimentos para distinguir los sabores, el ácido dulce, toda esa cosa, y los olores. Y todavía no pueden oler, ¿no? O sea, porque si es una cuestión biológica, ¿no? Ya eso tiene que ver ya por la neurona. Porque todo se siente, ¿no? En el sistema nervioso. Entonces, pero ya han conseguido, digamos, a los robots ya han conseguido desarrollarle 3 sentidos, ¿no? El tacto a un nivel impresionantemente, y la vista
y también el oído, ¿no? Ya hoy en día un robot te puede imitar tu voz solamente con 10 segundos que te escucha. Basta que tenga 10 segundos de tu voz y te puede hacer hasta cantar canciones, te puede hacer un montón de cosas. Es impresionante, o sea, esto de la inteligencia artificial avanza tan rápido y es tan impresionante que parece una locura, pero yo creo que aún así, con todos esos avances, no creo, pongo en duda, o de pronto yo no estoy vivo ya para esa época en que los robots logren tener conciencia. Es una cosa muy complicada, pero bueno, uno nunca sabe. Yo creo que ni los mismos científicos pueden saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que mirar las cosas con pinzas y, y digamos, esperemos que todo salga a favor de la humanidad, porque la tecnología, como quien dice, es una herramienta, pero también puede ser una amenaza si se maneja mal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santiago Lao, por su intervención. Siempre es importante tener la apreciación de un comunicador social como lo es usted. Y de verdad han sido muy pertinentes sus reflexiones. Asimismo, el día de hoy tenemos la grata presencia de Christopher Guillén Huanqui, quien es estudiante de Derecho por la Universidad Católica de Santa María Arequipa. Y también es un colaborador constante y permanente del instituto, es parte del elenco joven del mismo, de la generación eh, más reciente, y siempre le da aires frescos a los comentarios de las películas en que le ha tocado a él participar eh, haciendo sus apreciaciones. Entonces, Christopher Guillén, te doy el pase para que hagas tus comentarios sobre Blade Runner. Por supuesto, doctora. Muy buenas noches, Christopher Guillén desde Arequipa, la Ciudad Blanca, Arequipa, Perú. Bueno, agradezco la presentación de la doctora y también quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con personas de tan brillante trayectoria, las cuales son inmejorables referentes de lo que debemos hacer los jóvenes hoy en día, que es estudiar cada día más, pero tener una disciplina en el estudio. Sin más preámbulos, bueno, comentarles de esta película Blade Runner que nos describe, ya nos había mencionado la doctora, en este futuro en el que la ingeniería genética permite la fabricación de los replicantes, de los humanos, aunque carentes de su respuesta emocional y de empatía, los que al ser declarados ilegales en la Tierra son eliminados por la policía. Se les emplea en trabajos peligrosos, incluso como esclavos en estas colonias del mundo exterior, y los que son fabricados por la empresa Tyrell Corporation con el objetivo de que estos sean más humanos que los humanos. Y esto ocurre con el modelo Nexus 6, que aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física que el hombre, llegan a ser carentes de esa emoción y esa empatía del ser humano. Los aspectos legales más relevantes que he podido ver, especialmente en lo que respecta a los derechos de los replicantes, que si bien son seres sintéticos, creados como esclavos para realizar trabajos peligrosos e incluso desagradables, diría yo, son seres inteligentes y aunque creados por humanos, carecen de derechos humanos básicos. Otro aspecto legal que es interesante es el uso de pruebas para determinar si un humano es de hecho un replicante. Este hecho plantea cuestiones sobre la privacidad y la integridad personal, ya que estas pruebas pueden obligar a cualquiera a revelar su verdadera naturaleza. En cuanto a la caza de estos replicantes, y por parte de la unidad Blade Runner, se puede considerar como una forma de vigilancia y control gubernamental, lo cual nos plantea los límites del poder gubernamental y la gran importancia de la libertad individual. Eso me trajo a la mente algunas situaciones que vimos hoy en la actualidad, especialmente en lo que respecta a discriminación y derechos humanos, puesto que la forma en que los replicantes son cazados y forzados a huir o esconderse, nosotros la podemos comparar con la situación de los refugiados y solicitantes de asilo, que huye de la persecución y la violencia en sus países de origen. Sin embargo, la situación de los replicantes es una representación ficticia y nosotros no debemos compararla concretamente con situaciones reales que enfrentan los grupos marginados y discriminados en el mundo actual.
Bueno, en la actualidad la tecnología, los robots y la inteligencia artificial han avanzado mucho, pero aún no hemos alcanzado el nivel de sofisticación presentada en Blade Runners, donde estos replicantes son indistinguibles de los humanos y tienen la capacidad de experimentar emociones complejas. Si bien se han logrado avances significativos en la creación de robots y androides que llegan a ser capaces de interactuar, por ejemplo, también de la doctora que mencionaba de ese humanoide, bueno, nosotros vemos que también existen ahora robots y androides que llegan a ser capaces de interactuar con nosotros, con los humanos, de manera natural y realizar tareas complejas. Estos dispositivos aún no poseen la capacidad de experimentar emociones reales o tener conciencia de sí mismos. Yo considero de que la creación de estos robots o androides con sentimientos y conciencia plena es un tema de investigación y debate ético en cursos donde muchos expertos argumentan que aún no estamos cerca de lograrlo. Sin embargo, surgen preguntas éticas y filosóficas si alguna vez llegarán a ser creados y surge una duda. ¿Cuáles serían los derechos y obligaciones de estos seres creados artificialmente, pero poseedores de emociones? Al respecto, viendo, algunos expertos argumentan que estos seres sintéticos merecerían los mismos derechos que los humanos, como el derecho a la vida, la libertad, la privacidad. Esto se debe a que si los seres sintéticos pueden experimentar emociones y tener conciencia de sí mismos, merecen ser tratados con respeto y dignidad. Y en cuanto a las obligaciones, probablemente tendrían la obligación de seguir las leyes y normas sociales establecidas para los humanos. Sin embargo, si tienen la capacidad de causar daño a otros, es posible que tengan la obligación de rendir cuentas de sus actos, ¿no? Bueno, incluyendo estos derechos y obligaciones de los seres sintéticos, sigue siendo una cuestión teórica y especulativa. Esta película nos llega a servir como una herramienta útil para reflexionar sobre estos temas de los derechos y discriminación en la sociedad. Bueno, es lo que he estado indagando, investigando también. Y quiero agradecer al Instituto de Inteligencia Artificial y en la persona del doctor Malpartida y la doctora Beatriz Cerdán por esta oportunidad que se me brinda a mí como joven de poder recoger las opiniones excepcionales de colaboradores muy experimentados, los cuales son un ejemplo a seguir. Un abrazo desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Muchísimas gracias, Christopher, por tus comentarios, siempre pertinentes y con esa esencia que da la juventud, que es generar luz en cada comentario que haces. Un saludo muy grande desde aquí a la Ciudad Blanca de Arequipa, bella ciudad. Felicito tu intervención, siempre pertinente, y los tópicos que has comentado y precisado respecto al punto de tangencia con el derecho son decididamente dignos de reflexionar y justamente en el momento en que tenga el turno de intervenir, haré un match contigo para poder disertar sobre el punto. Fantástico, Christopher. Dispuesto a eso, Bien, doctora. Muchas gracias. muy bien. Tenemos también, muchísimas gracias, Christopher. Tenemos también hoy la grata presencia del ingeniero, doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Mecánica Automotriz, gerente de AMZ Technic, el doctor Alberto Martín Zaira Rojas, quien es parte del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y colabora también permanentemente en los paneles que se realizan con diversas temáticas en el instituto. Ingeniero Zaira, le doy el pase para su disertación. Muchas gracias, María Beatriz. Buenas noches, damas y caballeros. Eh, Justamente yo como tecnólogo me he enfocado en la máquina Foyt-K. Entonces, extrañamente en esta película he hecho unas notas, ¿no? Es prácticamente la fuente principal de la ciencia ficción. Entonces, si estoy hablando de ciencia ficción,
ficción, obviamente no voy a tratar un tema moral ni cívico, que simplemente son elementos que están fuera del contexto de la vida humana. Entonces, eso nos hace, como dijo Santiago, ver y la segunda parte de la película, la 2049, que se estrenada en 2017, ¿no? Y es dirigida por Denis Villeneuve. Entonces, en esta parte es importante destacar la distopía. La distopía eh, está relacionada o es la parte opuesta a la utopía. Entonces, en esta parte, según el psiquiatra Carl Gustav Jung, eh, nos permite detectar, según la Machine Freud Count que utilizaba Philip Dick, eh, la empatía. Entonces, cuando había ausencia de empatía, se ubicaba a un robot contrario, enemigo. Pero en la parte de legislación, bien lo dijo eh, el doctor que ha participado en la primera parte. El Eh, doctor Hernández. exacto, gracias. Ujú. Entonces, Narváez Hernández, Narváez Hernández. sí, Ujú. gracias. Entonces, eh, yo me he preocupado en ver esta película Chapi. Chapi, al final, el hombre que, la persona, el ingeniero que da mantenimiento y realiza el mantenimiento a los robots y renueva los software, actualiza los software, y una vez al verse herido, porque utilizan armas, ¿no? Entonces va a perder la vida. Y en este contexto, él traslada, entre comillas, de manera y de forma de ciencia ficción, su alma a la máquina del robot. Entonces, para mí, es que cuando él ya renuncia a su humanidad, él se convierte en un androide, un robot, lo que fuera. Entonces es ahí donde pierde sus derechos. Filosóficamente hablando, para mí la filosofía es amoral, como el talento. Puede servir para hacer el mal como para hacer el bien. Entonces, yo no le puedo dar o no puedo categorizar a un robot como un ser humano. Y como siempre he dicho, y esto es algo muy especial, y lo manifestó la doctora eh, hace un momento, nosotros le podemos dar amor a cualquier objeto. El simple hecho de manifestarle un sentimiento significa que nosotros tenemos esa sensación y esa emoción. Como había manifestado en algún momento, el amor para mí no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, no debo esperar la reciprocidad, porque en esta parte que he tomado cuenta dice, serán seres felices y conformes. Si amor significa felicidad, estoy de acuerdo, ¿no? En la parte de la distopía, dice que eh, imagina una nación donde se ejerza un riguroso control estatal para garantizar una sociedad organizada, feliz y conforme. Entonces, si dentro de esa felicidad está considerado el amor, entonces eh, prácticamente se contradice, ¿no? Entonces, yo me enfoco directamente a lo que hace Ridley Scott y él eh, genera crea esta película, la dirige, la arma, la estructura, eh, con una intención de tener éxito. Sin embargo, fracasa en la parte económica, pero triunfa en la parte de generar el culto para las diferentes películas. Entonces, esta es la base fundamental de la creación, de la generación, de la imaginación de diferentes aspectos que yo tengo en mi cabeza o en muchas cabezas o en muchas mentes de generar un mundo diverso. De pronto yo pienso que vivo al costado de arañas. Mis vecinos son arañas o son, no sé, humanoides, no sé. Entonces,
eso me hace llevar a mí a que la parte humana no está relacionada con la parte mecánica. Que de pronto me he cortado un brazo y me han colocado un brazo mecánico es por las sensaciones, por el sistema nervioso que yo hago que esta mano se mueva y por la nanotecnología que puede interpretar, traducir este tipo de requerimiento en movimiento y agarre. Es como los autos autónomos. Si yo le digo no debes matar a los peatones y debes salvar a tu pasajero. Entonces ya lo pongo en una discrepancia tal de que él tiene que decidir qué hacer, pero él no va a decidir. Solo va a controlar, de acuerdo a los parámetros que le he dado, disminuir la velocidad para no atropellar a los peatones y generar un sistema de seguridad en el interior del vehículo para que ante una colisión o ante una frenada brusca no se lesione el pasajero. Entonces, eh, esta gran fuente, esta gran ciencia ficción nos ha permitido a nosotros quizás generar algo real. Pero la pregunta es, eh, ¿verdaderamente estamos en la realidad o ya formamos parte de el sistema de la inteligencia artificial? En que nuestros sentimientos son los únicos que nos pueden salvar, porque nuestros conocimientos ya fueron absorbidos por el Big Data y están siendo procesados por el Machine Learning para poder quizás generar un sistema eh, parecido al nuestro. Entonces, esta máquina Voight-Kampff, ¿no? Es crucial en la trama porque mide las funciones corporales. El simple hecho, cuando yo miro a una persona y se le dilatan las pupilas, me está mintiendo. Esa es la máquina Voight-Kampff. Y también eh, elabora un escaneo. Ya hay escáneres para detectar metales en los aeropuertos, en los bancos. Entonces, ese tipo de tecnología ha sido generada por esta película del Blade Runner. Y termino diciendo lo siguiente. Yo que he tenido mucha experiencia en muchos países y en especial Alemania, los alemanes tienen una identidad y tienen una integridad. Pero cuando los alemanes salen de su país y permanecen un año afuera, dejan de ser alemanes porque se han acostumbrado, se han adecuado, se han mimetizado, se han adaptado, les gusta una vida que sea menos estricta. Entonces, yo he conocido en fábricas de Brasil alemanes que trabajan 7, 8 años. Entonces, ya no quieren regresar a Alemania porque, bueno, ¿qué será? Pues la samba, qué sé yo, las playas, algo que generalmente él ha descubierto como ser humano. Un robot vive en cualquier parte del mundo, hasta en la luna, fuera del espacio. Entonces, y de acuerdo a la tecnología que tenga, es como nosotros, ¿no? No podemos subir a las alturas mucho porque nos bajamos Soroche. Igual el robot no puede trabajar en zonas heladas porque su batería de litio-ion no funciona y una serie de aspectos que posiblemente la ficción me lleve a crear para que estas baterías funcionen en climas de 500 grados Celsius y menos 25 o 35 grados, algo así. Entonces, todo está en nosotros. Nosotros le ponemos alma a la computadora, le ponemos alma a nuestro muñeco, le ponemos alma. Últimamente le hemos puesto alma al celular. Morimos por el equipo. Entonces, este es el motivo por el cual esta película se convierte en un culto. Porque en un pequeño aparatito hemos integrado como 25 funciones. Entonces, es parte de nuestra vida y le hemos dado mucho amor, mucho cariño, lo cuidamos y hasta le ponemos unos aditamentos para que cuando se caiga no se dañe, no se lastime, porque es parte de mi vida y amo mucho. Entonces, de la misma forma,
Eh, si se roban el aparato, ese es un acto que está penado por la ley. Entonces, pero si este aparato se quema o realiza una función para la cual yo no lo he comprado, entonces, ¿cómo es que le voy a generar una penalidad? El humanoide, igual, cuando este humanoide no cumple con la programación ingresada, ¿cómo lo voy a castigar? Solamente lo tengo que desarmar. Entonces, eh, concluyo diciendo que esta película es la mamá de la ciencia ficción. Y lo que nosotros estamos haciendo es alimentar con nuestra creatividad 50.000 o 1.000 millones de ideas para que esta ficción, perdón, se dé. Pero que está relacionada con el comportamiento humano, totalmente. Que está relacionada con la filosofía, totalmente. Que está relacionada eh, con la desesperación que tenemos los seres humanos de descubrir siempre cosas nuevas, también. Entonces, nos ha despertado el apetito de generar y crear muchas cosas. Y si no sabemos utilizar esta herramienta correctamente, ya sabemos cuáles son las consecuencias en otras películas que hemos visto ya respecto a inclusive Yo Robot, ¿no? Es algo insólito, que el robot quiera ser humano y que el humano quiera ser robot. Entonces, hay una discrepancia grande pero sí me he preocupado mucho en ver y lo que más me ha causado asombro es esta de Chapi, ¿no? Que el hombre renuncia a su humanidad, o a su alma o a su espíritu y se convierte en un robot. Entonces, para mí es que pierde sus propiedades. Entonces, ahí viene el aspecto legal, el aspecto axiológico y como decía Santiago, eh, hay un buen debate. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, siempre con comentarios tan pertinentes. Le agradecemos muchísimo sus comentarios, sus apreciaciones. Y ahora vamos a escuchar al doctor Daniel Malpartida Victorio, quien es presidente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que también realizará disertaciones sobre la película Blade Runner. Doctora María Beatriz Sardán Flores, muchas gracias. Ujú. Siempre un agradecimiento a todos los que nos acompañan y en horas posteriores cuando se comparte el video, a los que nos van a ver tanto en América Latina y Iberoamérica. Carambas, yo un poco siguiendo la línea de Alberto, de Esther, más tendríamos preguntas desde un punto de vista filosófico, ético, porque el cuestionamiento fundamental que hace la película es ¿qué es el ser humano? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Cuáles son esas características que distinguirían al ser humano de lo que vendría a ser en el contexto de la película el replicante? Asimismo, nosotros los seres humanos tenemos una conciencia. Es necesario, me pregunto, tener una memoria, conservar los recuerdos, esas vivencias, esas cosas que compartimos para saber amar. Es necesario en el contexto de la pregunta de que estamos aquí en relación al análisis de esta película. Dice en uno de sus libros, Curzon Roy, cómo crear una mente, el secreto del pensamiento humano. Entonces, estamos hablando de una película, muy bien lo dice Alberto, que ya se ha convertido en un clásico de culto,
una película distópica, futurista. Es una saga que tiene 7 tipos de versiones diferentes, iniciando con Blade Runner de 1982 y lo que va a ser Blade Runner del 2049. El contexto de dónde nace, basada en la novela de Phil Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, 1968. El contexto donde se va a desarrollar Los Ángeles, 2019. Genialmente el director Ridley Scott va a llevar esta película, pero no tomemos, se tienen en cuenta elementos también del expresionismo italiano, porque en un diálogo con el doctor Edith Chávez Huanca y con el doctor Narváez, como en ese despertar del cine italiano, un hombre se ha accidentado y está guardando cama en salud, y sin embargo él alrededor tiene una serie de artilugios, trebejos, de herramientas que él estando en cama puede atenderse solo, sin la necesidad que haya una segunda, una tercera persona. Por eso les digo, también hay una influencia del cine italiano, porque recoge influencias y elementos de Metrópoli, de Naranja Mecánica. Esta película va a recoger influencias de lo que vendría a ser el expresionismo alemán. Y también el cine negro norteamericano va a estar presente. Además, hay que tener en cuenta que si solamente quiero hablar el aspecto de la inteligencia artificial, lo decía la doctora Esther, el implante de las memorias. Lo que decía Alberto, ese test de empatía o esa prueba de empatía de poder diferenciar, distinguir quiénes son los seres humanos y quiénes son estos seres artificiales en el contexto de la película Los Replicantes. Y estos, a su vez, que carecen de habilidades sociales. Lo que sí nos podemos dar cuenta es una limitación reproductiva en estos replicantes, porque no se pueden reproducir de manera natural. Son obra y creación del hombre. En el caso de los replicantes, como seres artificiales avanzados, lo que llama la atención, ¿no? Capacidades físicas e intelectuales superiores a lo de los seres humanos. Volvemos a hacernos la pregunta con que yo inicié. ¿Qué es el ser humano? Nos dice, más humanos que los humanos. El papel de Rage de esta versión de este Nexus 6 y que tiene la posibilidad de amar, ya no puede limitar su vida solamente a 4 años y además posee sentimientos. Es todo un cuestionamiento realmente a la naturaleza del ser humano y a la naturaleza de la propia humanidad. Es una película que, queramos o no, entre lo que es ciencia ficción y la ciencia real, al día de hoy, muchas cosas que ellos se adelantan, queramos o no, las estamos viviendo. Alguien habló del uso de nuestro celular. Nuestros celulares tienen más de 20 elementos de inteligencia artificial. Y bueno, siempre queda abierto el debate
siempre queda abierto el poder seguir discutiendo en relación a esta película distópica. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida, por sus apreciaciones. Y en esta oportunidad generaré los comentarios pertinentes a la película Blade Runner. Inicio con una cita textual de El derecho guardián de la diferencia de el profesor Javier de Luca. El derecho, afirma él, puede aceptar la existencia de otros seres, androides, siempre que se limiten a su condición de herramienta. Puede incluso privar a muchos seres humanos de los derechos inherentes a la condición humana, pero no tolera que otro, que no sea de la especie, pretenda arrogarse esa condición. No es el ADN lo que priva de reconocimiento y derecho a los replicantes, sino el prejuicio discriminatorio que les quiere reducir a la condición de máquina. Esto, el derecho guardián de la diferencia de Javier de Lucas, con ocasión de comentarios acerca de la película que hoy nos ocupa. Cierto es, ¿no? Cierto es. Hay en la intervención de Christopher algo que quiero remarcar. Él utilizó la palabra indistinguible o indistinguibilidad para hacer un parangón, una comparación o una distinción entre aquello que sería lo humano y aquello que serían los replicantes, ¿no? Habría un sesgo muy débil en la indistinguibilidad que se presenta en la película Blade Runner dentro del humano y de lo, si quieren llamarlo así, estos seres poshumanos, ¿no? Que en gran medida han superado al humano en sus capacidades físicas, que desarrollan inclusive, según se ve en la película, emociones, y que definitivamente coexisten con ellos en una condición distinta. Pero esta condición distinta que tiene alojada justamente la distinguibilidad, ¿no? Radica específicamente en un hecho diferenciador. Y ese hecho diferenciador es que el hecho de nacer y ser producido es demarcante, ¿no? En ese contexto de los humanos y los replicantes. Entonces, ¿qué hace distinto al humano allí? El hecho de que nació de humanos y el replicante es creado por el humano para cumplir una finalidad, una tarea, ¿no? Es una herramienta creada por el humano, aun cuando esta herramienta tenga nobles formas humanas, tenga condiciones que superen al humano en determinados aspectos, aún así el humano lo utiliza como herramienta porque ha sido creado para eso, ¿no? Entonces, bien, aquí hay muchos puntos interesantes que abordar, y continúo con mi comentario diciendo lo siguiente, ¿no? En ese contexto, ¿no? En ese escenario de convivencia problemática
que en un momento se torna así por el mismo discurso de la dinámica de las interactuaciones entre estos seres, los seres biológicamente humanos conviven con estos androides, que son máquinas profundamente humanizadas, y como en algún momento también hemos conversado aquí sobre otras películas, en este género también se presentan los cyborgs, que son humanos profundamente fusionados con máquinas. Pero en el contexto específico, los replicantes son profundamente humanizados, ¿no? Al punto de que estarían sometidos, ¿no?, a pruebas para refutar o afirmar que es un humano quien, y no es un replicante, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este escenario entre una futura coexistencia entre seres humanos y máquinas inteligentes que son diseñadas y fabricadas por humanos a imagen de los humanos y para servir de herramientas a los humanos? Es innegable que el humano tiene una tendencia a someter. Sometió a la naturaleza y se desarrolla la técnica, y finalmente desarrolla herramientas, instrumentos para poder vivir mejor, para mejorar su condición. Y en ese sentido se apropia de la cosa natural, crea cosa artificial, para hacer su entorno más favorable, ¿no? Entonces, lleva innato esas ansias de someter, no solamente la cosa, sino también a otros seres humanos. De lo contrario, no estaríamos hablando en el contexto actual de la trata de blancas, de la esclavitud de niños, ¿no? El humano desarrolla esa condición y la dirige hacia el sometimiento de otro humano. De eso da cuenta la historia, y hoy por hoy definitivamente es un delito, ¿no? Esclavitud, trata de blancas. Pero y entonces esta futura coexistencia entre seres humanos y máquinas inteligentes estaría dada en ese contexto, ¿no? Y es extremadamente, pues, problemático para el derecho y para los derechos el representarnos un escenario así con las normas que hoy tenemos. Porque estos nuevos entes, estas nuevas máquinas, ¿no?, que aparecen como un producto, que son necesidad del mercado, ¿no?, satisfacen necesidades. Ya la doctora psicóloga nos ha precisado algunas notas periodísticas que dan cuenta de la existencia de estos, bueno, es otro tipo de tecnologías, un robot que tiene, digamos, que presenta algunos tipos de reacciones muy humanas, pero bueno, finalmente es producto de lo que necesita y demanda el mercado, ¿no? En ausencia de sentimientos, en ausencia de afectos, en ausencia de contacto con otro humano, y en ese individualismo que a veces nos arrastra todo este contexto en el que vivimos, bueno, pues yo me entiendo mejor con una máquina, inteligente o no que sea, pero me entiendo mejor, y entonces hasta puedo contraer nupcias en algún estado, en algún país de la orbe, del mundo, pueda ser posible. Pero en el marco de nuestro derecho latinoamericano, iberoamericano, eso no es posible.
Y no es posible, y tan no es posible que el escenario de representarnos ese contexto dinámico nos genera pues unas profundas reflexiones sobre los problemas que sobrevendrían, ¿no? Bien, sobre este punto hay otro tema a reflexionar, que lo tengo aquí en mis notas, respecto de la condición humana. He dicho que una de las distinciones ahí sería yo nací y tú no, yo te creé. El capítulo de Derecho de las Personas, en los códigos que siguen la tradición romano-germánica, también en lo que respecta a la jurisprudencia anglo, pues definitivamente el hecho de nacer solamente es atingente a la condición humana. Pero en un contexto de desarrollo del derecho ante una problemática como esta, deberíamos pensar la condición humana como concebida desde un punto de vista biologicista. La condición humana es solamente natural, porque no es acaso de repente cierto que el hombre se dice que se deshumaniza cuando se aparta de la humanización. Entonces, tal vez la condición humana no es solamente natural. El hombre adquiere condiciones humanas en el contexto con otros seres humanos. La cultura humaniza. Estos humanoides pueden ser pasivos de cultura, pueden generarla. Entonces, en ese proceso, hay quienes podrían pensar en esas reflexiones que la condición humana no necesariamente radica en un enfoque biologicista. Y si se habla de condición humana, entonces podría ser posible que eso biológico no sea determinante para considerar la condición humana o no de alguien o de algo, ¿no? Entonces, algo muy distintivo de la condición humana es la empatía, son las emociones y son los sentimientos. Aspectos que hasta ahora la inteligencia artificial no ha podido replicar. Y en el contexto de la película que estamos disertando, pues definitivamente la fuerza física, la intelectual, ha sido rebasada en estos modelos Nexus 6, ¿no? A los humanos. Pero todavía se ve esa duda entre reproducir las emociones y los sentimientos. ¿Acaso la condición humana esencialmente se aloje ahí? Son preguntas abiertas, ¿no? Son preguntas abiertas. Bien, en ese sentido, la distinción entre lo que vendría a ser natural y lo artificial debe ser muy bien demarcado, porque hay quienes pueden opinar que los hombres pueden deshumanizarse y los robots pudieran humanizar. Si vemos la condición humana como algo que no es específicamente biologicista, ¿no? Bueno, estas son reflexiones, no reflejan mi postura necesariamente, simplemente hago un llamado a poder reflexionar sobre el punto en particular. Bien,
Doctora María, Ahora, sí, ahora, han un, escrito en el servicio de mensajería, doctora. sí, un momentito quisiera concluir con ello y doy lectura a los mensajes. Em, el redimir la condición de un ser a una herramienta, ¿no? A su funcionalidad, ¿no? A ser utilizado por otro o actuar en función de voluntad del otro, no es algo que en el contexto del derecho actual sería, por ejemplo, si retrotrayéramos el contexto de los replicantes y los humanos, inherente solamente de los replicantes. Repito, la esclavitud, el abuso, la trata de blancas también son problemas actuales de subordinación y esclavitud de un humano sobre un humano. Pero en el contexto del derecho actual, definitivamente no podríamos reconocerle condición humana a los replicantes, por más que pudieran ser eh, muy idénticos a los humanos. Entonces, nos trae serios cuestionamientos a futuro si esto en el imaginario que pudiera suceder, porque nos atacaría la estructura que sostiene la mayoría de los países en sus constituciones políticas, que es la recepción de los derechos humanos, ¿no? La recepción de los derechos humanos. Entonces, nos pone en una situación de repensar esa condición de humanidad y en todo caso, si esta puede ser extensible, extendida hacia otros seres en la medida en que puedan generar visos de condición de humanidad. Un humanismo no biologicista que sostiene valores humanos, hay quienes piensan que no debería ser privilegio solo del humano, ¿no? Entonces, y otros tienen una postura totalmente distinta. Es un proceso evolutivo del ser humano hacia un ser poshumano, lo que muestra la película que hoy estamos comentando. Aceptar que nuestra evolución como humanos finalmente termine en algo poshumano y que ese poshumano tenga derechos y obligaciones como un ente de imputabilidad de responsabilidades y deberes, es hablar de quebrar totalmente la estructura de todo lo que sostiene el derecho. Porque hablamos de dignidad humana como el gran soporte de la estructura. Y reflexionar la condición de humanidad creo que es la clave para poder entender a futuro si es que estas distopias se generan como algo real. Ahora el doctor Ramón Narváez Hernández ha dicho algo importante, pero es que cuando se habla de esto hay una resistencia tremenda porque se dice, ahora no sucede. Y él dijo, ¿no? Acotó. Pero ¿y entonces hasta cuándo será que no sucederá, ¿no? O que no va a suceder? Sin embargo, repito, el marco, el sistema jurídico, el marco jurídico desarrollado en los sistemas jurídicos no soporta, aún no tiene esas estructuras para poder reconocer la condición de humano a a un humanoide, y tampoco podríamos hablar de derechos humanos del humanoide y tampoco podríamos hablar de esclavitud, porque solamente se esclaviza a un humano. Si una cosa es creada para ser instrumento y tiene una finalidad, se reduce a la misma finalidad o funcionalidad que podría haber tenido un
tenedor, un cuchillo, el desarrollo de la computación, el desarrollo de una máquina. Sí, el humanoide es muy similar al ser humano, pero desde un punto de vista instrumental sería una cosa bajo las normas actuales. Christopher ha hecho una acotación en el sentido de recrear la posibilidad de repensar esa condición de humanidad. Y por eso es que yo he hablado de dos posturas respecto a la condición de humanidad, ¿no? Pero, como repito, poder reconocer esa condición de humanidad a un androide, ¿no? Genera una tremenda, digamos, esfuerzo de valorar la condición humana y además genera un impacto en la estructura, ¿no? de los derechos humanos en tanto están pensados para humanos, ¿no? Sin embargo, como el derecho es permeable y siempre está en constante evolución, ¿no? De hecho, una definición básica de derecho es el estudio de las conductas, ¿no? De la conducta, de los actos jurídicos, las conductas jurídicas. Entonces, es el hecho jurídico. Entonces, ¿y quiénes generan hechos jurídicos? Personas naturales, personas jurídicas, ¿no? Podríamos debatir mucho sobre eso, pero lo importante aquí es estimar que los derechos y obligaciones, su centro de imputación hoy por hoy son los seres humanos. Y la imputación de derechos y obligaciones trasladada hacia otro tipo de centro de imputación podría ser, por ejemplo, el de una persona jurídica, pero en este caso está conformada por personas naturales. El quiebre del derecho es pensarse en ese contexto y entonces tendríamos que repensar absolutamente todo, porque todas nuestras reglas de derecho están pensadas para el humano, y la dignidad humana está pensada en función del ser humano. Alguien me dirá por ahí, pero es que ya se está hablando de reconocerle ciertos derechos a los animales. Claro, seguramente sí, así es. Pero justamente hay un fino trabajo sobre ello. Y no se olviden de la tingencia que hago respecto de que el ser humano demarca aquí en la película el hecho que lo distingue, que es el nacimiento. Solo nace un humano de un humano. Lo demás es una creación, un objeto. Bueno, esos serían mis aportes, mis disertaciones sobre el particular, sobre el quehacer que nos convoca hoy de la película. Y voy a leer la mensajería. Lo humano se deshumaniza a tal punto de la bestialidad, dice nuestro querido Santiago Laos. Se vio en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de toda la historia. En el libro El hombre en busca del sentido, Víctor Frank relata sobre aquello, pero que lo vemos aún en la era moderna. Luego, Santiago Laos también ha dicho, hay que tener en cuenta que hay 6 tipos de inteligencia. Es absurdo tener solo un método para medir la inteligencia de un alumno. Blade Runner 2049, que puede verse en Netflix,
se entiende mejor, dice la primera parte. Debemos desarrollar el pensamiento crítico, si aquí está lo que nos diferencia de un robot sofisticado. La educación debe orientar a desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico para que pueda investigar y sustentar sus posiciones. Los miedos existenciales del ser humano, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, a la vejez, el miedo a la libertad, nos dice Santiago Laos. Bien, estas son intervenciones puntuales de Santiago Laos y coincido contigo, ¿no? Por eso es que hablé de la condición humana y decía, los humanos se deshumanizan y se está tratando de humanizar a los robots al punto de llegar a producir androides sumamente humanizados, y por eso hablaba del tema cultural y de aquello que define la condición de humanidad, que no es solamente una cosa, no solamente es un aspecto. El hecho de nacer creo que no nos da condición de humanidad. Sin embargo, los otros puntos que he tocado son pasivos de profunda reflexión porque nos lleva a dilemas éticos. Y finalmente, el quehacer del derecho no está deshermanado de la ética, ni de la filosofía, ni de las humanidades. Todo esto es integral. Bien, muchísimas gracias por su atención. Y yo le doy el pase al doctor Daniel Malpartida Victorio para que pueda dar sus palabras con ocasión del cierre de este coloquio. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias, doctora Esther Lucich Rivera. Muchas gracias al comunicador Santiago Alberto Lagos Díez desde Colombia. También desde la ciudad de Arequipa, muchas gracias, abogado Christopher Guillén Huanqui. El doctor José Ramón Narváez Hernández, de la Red Iberoamericana desde México, muchas gracias, maestro. Y a un colaborador constante y permanente, un integrante, un fundador del instituto, el doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de año 2024 Cineforo, el análisis que se nos invitó y que nos reúne en base a la película Blade Runner, año 1982. Un agradecimiento a la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, una vez más, ese maravilloso encuentro que tuvieron. Vamos a tener el video en el canal del instituto. Muchas gracias, muy buenas noches, saludos cordiales a cada uno de ustedes.